Buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia. Hoy tenemos un programa con toda la información que necesitas saber sobre lo que está pasando con el presidente electo. Hay nuevo presidente en la Argentina y está sucediendo de todo en el Hotel Libertador. Manu Jove vivió literalmente en el Hotel Libertador y es en serio que tiene muchísima información. Está acá en el piso con nosotros. Bruno Giacono te va a contar algo que ni siquiera te imaginás de cómo está organizando Milei su asunción. Quiere una transición completamente distinta a todas las que vivimos hasta ahora en la democracia argentina, y te lo va a explicar Bruno Giacono. Está sentado con nosotros Hernán Lacunza. Fue el ministro de Economía de una transición muy turbulenta, probablemente tan turbulenta como la que puede suceder en este momento, que por ahora viene tranquila, pero que hay muchísimas cosas por definir y tenemos una economía muy compleja. Está Maru Bufar desde un móvil y ahora empezamos con información urgente. Atención con este dato, hola Maru. Patricia Bullrich no solo se queda con seguridad. Es así, Luciana, buenas noches a todos. La información tiene que ver con cambios de última hora, de alguna manera, que se están definiendo ahora y que tienen que ver con el poder que habría logrado Patricia Bullrich dentro del esquema de Javier Milei. ¿Por qué digo eso? Porque en el entorno de Patricia Bullrich se entusiasman con que la ex ministra de Seguridad, ex candidata a presidente de la Nación, no solo sea la ministra de Seguridad, sino que tenga a alguien de confianza, de su confianza, manejando el Ministerio de Defensa. El nombre que está sonando a esta hora es el de Luis Petri, quien era su candidato a vicepresidente de la Nación, un hombre del radicalismo. La información que tenemos, y ustedes saben, en las últimas 24 horas subieron, bajaron, entraron, salieron, cantidad de nombres. A esta hora, las negociaciones, seguramente Manu tiene más información también, en el Hotel Libertador, tienen que ver con este nombre, Luis Petri, en el Ministerio de Defensa. Esto le permitiría a Patricia Bullrich de alguna manera tener la botonera completa de la seguridad en la Argentina. Un ministerio, el de seguridad, que Bullrich conoce porque manejó 4 años. Eso de alguna manera es una fortaleza, es algo que ella le presenta a Javier Milei diciéndole, bueno, ustedes no conocen los resortes del Estado, la administración pública, lo a veces caótico y burocrático que puede resultar el Estado. En ese sentido, Patricia Bullrich le permitiría avanzar más rápido. Ahora, Lu, esto no es gratis, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben que quien iba a manejar el área de seguridad, e inclusive así lo expresó y lo manifestó durante toda la campaña el propio Javier Milei, era ni más ni menos que su candidata a vicepresidente de la Nación, vicepresidenta electa Victoria Villarruel. Se habló inclusive de Guillermo Montenegro, diputado nacional electo, como el hombre que iría al Ministerio de Defensa. Bueno, todo eso ahora en principio habría quedado en suspenso y crece ahí el poder de Patricia Bullrich. Maru, lo sumamos a Manu porque acaba de llegar del Hotel Libertador, donde estuvo los últimos 4 o 5 días, desde el domingo hasta hace 5 minutos, y sucedió el detalle de cómo fue que finalmente se filtró este anuncio, que no es oficial, pero es oficial por otra parte. Lo tiene Manu. Manu, buenas noches. Claro, a esta hora, Luz, tenemos que decir, utilizar la palabra confirman. Confirman a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, efectivamente. Pasa algo similar con Caputo en Economía. ¿Será Patricia Bullrich la ministra de Seguridad? No lo podemos decir. Esa es la diferencia. Claro, no lo podemos decir porque no lo van a decir oficialmente, pero es algo que no se va a modificar ni se va a negar, sobre todo por el volumen político que tiene este ingreso al gobierno de Javier Milei. No es Carolina Píparo, que vamos a hablar en un rato también, es alguien del entorno de Javier Milei. Ese cambio es parte de su propia situación, pero meter a Patricia Bullrich después que no esté es imposible a esta altura. La incorporación de Bullrich arranca en realidad a principio de semana porque todos los días, a pesar de que Macri está lejos, hubo algún emisario del PRO. Hoy, por ejemplo, fue el caso de Hernán Lombardi. También anduvo Martín Yesa muy cerca del hotel, que no llegó a ingresar, que se reunió con Santiago Caputo en las inmediaciones, pero Lombardi sí entró y se reunió con Karina Milei. Cuando salieron, por supuesto que los dos evitaron hablar de futuros cargos, pero inmediatamente después empezó la comunicación. Karina Milei subió a ver a su hermano, el piso 21, ese famoso piso 21 ya, y empezó la conversación.
entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Una conversación que muy por arriba se había dado ya incluso el domingo, pero sin llegar, por supuesto, a entrar demasiado en detalles. Esa conversación que empezó vía mensajes de WhatsApp que se estaba dando en ese momento y Patricia dijo, no, pará, te llamo. Efectivamente, lo llamó, una llamada muy breve en la que acordaron que Patricia Bullrich se incorporará como ministra de Seguridad y también acordaron, por supuesto, no confirmarlo oficialmente porque, como viene planteando La Libertad Avanza en sus diferentes espacios de comunicación, sobre todo en los comunicados de esta oficina del presidente electo, y como también lo dijo Milei, las confirmaciones llegarán recién el 10 de diciembre, pero los dos acordaron esta situación y los dos acordaron que ninguno de los dos salga públicamente a confirmarlo. Sí, y este movimiento, Maru, podemos ampliar este tema, se está dando, justo lo hicieron, esta filtración, nada menos que en el medio de un día donde la turbulencia interna estalló por el área económica. Está la CUNSA, vamos a hablar ahora en un ratito, donde de repente no se sabía quién estaba manejando la información, si estaba surgiendo el Hotel Libertador o si, por lo menos por la información que manejo yo, en realidad se produjo una especie de colapso después de que Emilio Ocampo, el que era cantado, casi designado o anunciado titular del Banco Central para cerrarlo, con el objetivo de cerrarlo, escuchara que Luis Toto Caputo iba a ser ministro de Economía, algo que para él era inaceptable, y para Caputo también. Ahora explicamos por qué Caputo todavía no contestó, O sea, a esta hora no es ministro de Economía, no significa que no va a serlo a partir del 10 de diciembre, pero sí que hay un montón de cosas que todavía están pendientes. Pero contemos esto, ¿salió Manu del Hotel Libertador todo lo que pasó en economía? A ver, muchas de las cosas suceden efectivamente ahí en el Hotel Libertador, otras tantas también se confunde quizás porque es en Avenida Libertador, unas oficinas de Nicolás Pose. Nicolás Pose y Guillermo Franco, casi como en un tándem, funcionan como los que terminan de definir muchas de estas cosas, por lo menos los que ejecutan estas conversaciones, estas reuniones, por supuesto, siempre antes dialogadas con Karina Milei o con Javier Milei o con su hermana Karina. Por supuesto que Caputo, con lo expuesto que está hoy el Hotel Libertador, no pasó por allí, pero sí Nicolás Pose entra y sale constantemente, lo mismo Guillermo Francos, y venía el nombre en las últimas horas, de hecho, quizás en los últimos 3 días, desde el lunes para acá, han sonado 3 o 4 nombres para el Ministerio de Economía, y Caputo estaba efectivamente en este momento sonando con más fuerza cuando se dieron los contactos y las reuniones a través de Nicolás Pose. Maru. A ver, toda esta ensalada, por decirlo suave, que se generó en economía, también es lo que de alguna manera subió las acciones de Patricia Bullrich. ¿Por qué digo esto? Porque toda la incertidumbre que se generó, hay una cosa que todavía no dijimos, el viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Viajaba mañana, no viajaba, ahora parece que sí viaja. ¿Qué quiero decir? Esto generó mucho ruido, lo que ustedes cuentan de Caputo. Hay muchos que decían, pero ¿y si alguno interpreta que Caputo viene por el lado de Macri, que lo pone Macri? ¿Por qué digo esto? Porque también hay mucha tensión en la relación Milei-Macri-Milei. Se contó bastante, pero vale la pena repetirlo. En la reunión de traspaso, de transición que tuvieron Alberto Fernández y Javier Milei, en esa reunión, cuando Alberto Fernández despotricaba mucho contra Macri, cuentan, y lo tenemos chequeado, que Milei le dijo, pero espere, porque yo no soy macrista, yo en todo caso soy menemista, como marcando de alguna manera una diferencia y una distancia con Macri, una actitud, parece, y cuentan, ayúdame Manu vos si tenés algún dato más para sumar, que es distinta a la que se habría generado con Patricia Bullrich, como otra dinámica. ¿Qué quiero decir? Hay mucha tensión Macri-Milei, Macri-Bullrich también. Hay que ver cómo termina de generarse esa dinámica. Lo sabemos, no hay espacio para muchos jefes, hay espacio para un jefe y me parece que también parte de lo que estamos viendo con Caputo, Sturzenegger, Ocampo es la definición de cuál es definitivamente el plan económico que por lo menos Javier Milei va a aplicar en esta primera instancia. Lo que cuentan es que a Javier Milei lo habría convencido o le habría dicho, está bien, esto va por acá, el plan de Caputo para destrabar o desarmar el gran lío que son las LELIQs. Y eso choca de frente con el plan de dolarización. Quizás lo que estamos viendo, Lu, Manu, es un primer plan de contingencia, ¿no? Como, bueno, en esta primera etapa vamos por acá. ¿Esto quiere decir que queda de lado para siempre la dolarización? Me parece que no. No sé, Lu, ¿cómo lo ves? No, en principio eso seguro que no. Y también acá lo que se está viendo es que claramente le está allanando el camino. Hay algo, ellos niegan que ellos hayan filtrado lo de Ocampo y lo de Caputo. Lo niegan desde el Hotel Libertador las personas que están alrededor de Milei.
También es cierto que Ocampo hacía 10 días que no estaba hablando con Milei, con lo cual ahí había algo que se había enfriado. Y también está claro que no es solo un representante de Macri, en este momento Luis Toto Caputo, sino que también es el tío de Santiago Caputo, esta persona que todos conocieron públicamente cuando Milei empieza su discurso, cuando es presidente electo, y le agradece en primer lugar al jefe, que es su hermana Karina, y en segundo lugar al que él dijo que es el arquitecto de todo lo que sucedió, que es Santiago Caputo. Sí, de mucha presencia en el Hotel Libertador todos los días. Claro, que es un amigo de él, pero digamos que politólogo y que tiene muchísima injerencia, interacción, responsabilidad y confianza de Javier Milei. Toto Caputo es su tío. Y tienen relación, no es alguien que no conozcan. ¿Esto qué significa? Que no llegó Toto Caputo solo por Macri a sentarse a la mesa de Milei, a pesar de que era alguien a quien Milei había criticado muchísimo. Sí, sobre todo en su breve periodo en el Banco Central, pero también en su etapa como ministro, secretario de Finanzas del gobierno de Macri. A ver, Macri viajó, o en realidad no postergó ni modificó la fecha de un viaje que ya tenía programado, con la intención justamente de mostrarse ajeno a este armado. Prescindente. Exacto. Sin embargo, como lo contamos, hubo emisarios del macrismo y hubo, por supuesto, un contacto muy presente de Mauricio Macri a través de esto, el teléfono celular, que está completamente activo, a pesar de la diferencia horaria, porque son casi 8 horas de diferencia del lugar donde está Macri, pero todos los días el contacto estuvo. Ahora, yo te pregunto algo. Victoria Villarruel, ¿no? Que es alguien que supuestamente, también, es la vicepresidenta de la Nación. Se supone que era parte de este círculo chiquito de influencia en el universo Javier Milei. ¿Ella estuvo esta semana? Solamente el día lunes, en una reunión pactada de antemano, el lunes por la tarde, se reunió con Javier Milei, también con Guillermo Francos y con Nicolás Pose. Estuvo cerca de una hora, un poco más de una hora. Pasó también en el medio alguien que planteaba en ese momento el nombre de Jorge Antero como un candidato, un posible candidato, o alguien que le interesaba a Villarruel o para defensa o para inteligencia. Ella, como responsable del área de defensa, bueno, participó también de ese encuentro. Desde el lunes para acá no volvió, y de hecho, cuando Macri, la última vez que estuvo en el Hotel Libertador, todavía en Argentina, fue después de eso. Macri llegó cerca de las 6, 7 de la tarde. Es decir, estuvo después Macri que Villarruel. Sí, Villarruel ya en ese momento, en el rato que estuvo en el Hotel Libertador, por lo menos dejaba trascender también su entorno, que ella no veía con malos ojos. Quizás empezaba a prever algo de lo que podía pasar. Digo, no veía con malos ojos una incorporación o de Bullrich o de alguien del PRO en el área específica de seguridad. Nosotros, Marula, compartamos lo que vivimos acá el jueves pasado. Parece hace 100 vidas, pero pasó el jueves pasado acá en Verdad Consecuencia. Sí. La entrevistamos en el último programa antes de la veda electoral y le preguntamos específicamente si en la posibilidad de que ganasen, si ella iba a decidir quiénes estaban a cargo de defensa y seguridad. Recordemos lo que dijo. Usted va a estar a cargo de las áreas de defensa y seguridad. Obviamente no como ministra, porque no se puede, pero si va a designar a las personas a cargo. Sí. Ahí está. Era por sí o por no. Claro. Y la pregunta fue muy específica. No le preguntamos si iba a opinar, no le preguntamos si las iba a designar ella. Bueno, no pasó. Ahí empiezan. Se está configurando un esquema de poder que ya se empiezan a ver bastantes partes de ese esquema, y una de ellas es que Villarruel, que se suponía que iba a tener en sus áreas un rol monopólico, bueno, ya lo perdió. Efectivamente, de vuelta. Solamente el lunes, estamos a jueves, perdón Maru, solamente el lunes estuvo en el Hotel Libertador, después mantuvo su propia agenda. Como plantea Maru, el nombre de Guillermo Montenegro, muy cercano a ella, era el que empezó a sonar en las últimas horas como principal candidato para quedarse en esa área, entendiendo que ya podía haber algún otro destino específicamente para seguridad, siempre vinculado a alguien del PRO y con el nombre de Bullrich. De hecho, Maru hablaba de Petri. En algún momento se planteó que Bullrich había declinado la posibilidad. De hecho, ella esta semana aquí en TN planteó que no se moría de ganas, por decirlo de alguna manera, de asumir en defensa. Y cerca de ella planteaba el nombre de Petri justamente para esa área, para defensa. Bueno, ahora lo que cuenta Maru podría ser o es el apuntado en defensa. Bueno, digo y decimos podría ser porque Carolina Píparo hasta anunció en sus redes sociales que había comenzado la transición con Raberta para ser la titular de ANSES, y en el transcurso del día de hoy no sucedió. Y todo esto también pasa después de que saliera un comunicado oficial al inicio de esta semana diciendo no va a haber anuncios de ministros hasta el 10 de diciembre. Bueno, todo eso se precipitó. Y Villarruel, porque estamos viviendo días que pasa de todo en un transcurso muy tiempo. Villarruel fue con Montenegro esta semana a la reunión de traspaso, de transición con Cristina Fernández de Kirchner. Hay
una relación ahí que hay que ver cómo termina de cuajar o de generar esa sinergia, porque ¿cuál es la respuesta que ahora va a dar Victoria Villarruel? Que no lo dijo solo ella en nuestro programa la semana pasada, sino en cada entrevista que dio Javier Milei en los debates, diciendo, bueno, del área de seguridad se encarga Victoria Villarruel. Esta semana, Manu, Victoria Villarruel había dejado trascender también que le habían propuesto el área de seguridad a Patricia Bullrich y que ella había dicho una frase así como, los segundos tiempos nunca son buenos. Sí. Ahí está, gracias, esa era tenemos chequeado que así fue, que en efecto, pero en el medio hubo varias reuniones, e insisto en este punto de la cuestión de la economía. ¿Qué es lo que están pensando en el equipo de Javier Milei? Por lo menos los primeros 6 meses, las noticias económicas no van a ser de las más buenas. Si además no tenemos en el área de seguridad una respuesta rápida, ¿y por qué digo ni por buena ni por mala? Bueno, alguien que más o menos conozca qué es lo que se va a encontrar cuando ingrese al Ministerio de Seguridad, bueno, entonces ahí Patricia Bullrich de alguna manera les resolvía el problema, y hay que decir también que no son muy diferentes las propuestas en materia de lo que hay que hacer de seguridad de Bullrich, Villarruel, Javier Milei, ¿no? Lo que sí sorprende es lo del área de defensa, porque ahí sí me parece que Victoria Villarruel tenía un interés personal. Nosotros vamos a charlar en un rato nada más con Agustín Laje, que de alguna manera es uno de los arquitectos del pensamiento libertario, del pensamiento de la libertad avanza y de lo que ellos llaman la batalla cultural, que tiene mucho que ver con algunos de los planteos que hace Victoria Villarruel, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo termina en este armado y en esta primera presentación de la libertad avanza? Sabemos que la identidad de un gobierno se define en el primer tiempo, ¿no? Sí, las áreas que se supone que Victoria Villarruel iba a manejar ahora parecen corridas a Patricia Bullrich. ¿Por qué digo parecen? Porque hay que ver si Patricia Bullrich y Victoria Villarruel no terminaron acordando justamente esta sinergia. Dicen que Patricia Bullrich pidió para asumir en el cargo autonomía. Hay que esperar al 10 de diciembre que se asuma y ver quién termina definiendo la política de seguridad. Sí, a mí me parece, digamos, en principio me parece que fue la candidata a presidenta de la Nación. Le ganó la interna a Larreta. Apoyó a Javier Milei en un momento estratégico. Si las condiciones... Y ella no está yendo de jefe de gabinete, está yendo de ministra de Seguridad, que es su expertise, pero que claramente es un cargo muy menor a ser presidenta de la Nación. Digamos, intuyo que si esas condiciones no se cumplen, ese plan no prospera. Demasiado Digamos, norte, claro. No me puedo imaginar a Patricia Bullrich teniendo condiciones de Villarruel. Me parece a mí sí que se pueden poner de acuerdo por ahí en las políticas, pero hay que ver eso. Y después, si tomamos la parte de economía y ahora ya yendo a la Cunza nos sentamos a conversar un ratito con él, atención con lo de Caputo de hoy. Les voy a hacer el relato de los hechos. Manu, Maru, ayúdenme a ver si yo me equivoco en algo, pero en principio lo que pasó, lo que desprendió toda esta ola de rumores fue que se conoció que ellos están claramente, no solo pensando, sino que se lo están ofreciendo. Mauricio Macri a 13.000 kilómetros está en este momento. 13.000 kilómetros. De acá. Emiratos Árabes. Está pidiendo a todas las personas que, digamos, que tienen intermediarios que intervengan para que eso suceda. ¿Y qué es lo que está diciendo a sus íntimos Luis Caputo? Bueno, varias cosas. En principio que todavía no agarró. Después que hay un tema real. Muchas veces cuando uno dice que los candidatos a funcionarios no están decididos porque tienen que consultarlo con la familia, es una manera de decir. En este caso hay una situación familiar que tiene que resolver para aceptar este cargo. Y después hay un antecedente que a él y a su familia no les quedó gratis, digamos, que fue su paso anterior por la función pública, donde terminó con una causa judicial, donde él dice que nadie lo llamó para ofrecerle asistencia jurídica de su propio espacio, que se pagó él solo los abogados, que es una exposición muy grande y que de ninguna manera, y ahora sí camino hacia la Cunza, que de ninguna manera podría él ni nadie asumir este gobierno si no consigue dólares. Que él cree que con menos de 15.000 o 20.000 millones de dólares de compromiso que consiga al 10 de diciembre, o sea, asumir con esa certeza, no habría manera de poder domar la coyuntura que tenemos en este momento. Camino hacia la Cunza. Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por venir. Por favor. ¿Se siente liviano verlo desde afuera? Más relajado, sí. ¿Una transición similar o no? ¿O esta es peor? Algunas diferencias.
Primero, viste, el proceso electoral que empieza ahí como abril, y está toda la campaña, la precampaña, los precandidatos, las pasos, las primarias, la primera vuelta, la segunda vuelta, dura como 8 meses y después hay 3 meses de transición, 3 semanas de transición. Sí. Deberíamos revisar esos tiempos porque quizás debería haber más tiempo de preparación o de traspaso ahora y menos de campaña. No, algunas similitudes y algunas diferencias. Bueno, sí cambia el signo político de gobierno, eso es una similitud. Creo que este fin de este mandato, la herencia es bastante peor. A ver, la inflación del 2019 era altísima, 50, esta es 180, va a ser 180. La pobreza era 35, esta va a ser 45, así que objetivamente peor. Y me parece, Luciana, que otra diferencia es el presidente Macri. Nosotros habíamos perdido las primarias por una buena distancia, entonces medio se podía prever una derrota en la general que después se achicó, pero igual no alcanzó. Me pidió una sola cosa, me dijo, en esta transición cuidá a los argentinos, porque después no es que el que viene sufre más o menos el gobierno, sino que son los argentinos. Y ahí tomamos medidas antipáticas, impopulares, muchas de ellas, como por ejemplo, porque la expectativa del que venía era mala, entonces de ahí vino el cepo. Me parece que este gobierno no está haciendo nada cooperativo, el saliente con el entrante, más bien está pateando todos los problemas para adelante, viene hace 1 año y medio largo, postergando, atrasando el tipo de cambio, atrasando las tarifas, acumulando deudas comerciales de importaciones. No está siendo generoso en esta transición. ¿Qué debería, digamos, no sé, por ejemplo, al principio parecía que se iba a tomar licencia Massa como ministro, que eso hubiera sido un caos, después retoma y pareciera, no sé, esto de poner el dólar tarjeta más alto, pareciera dentro de la dinámica de los hechos que uno podía esperar, que era cualquier cosa, que se estaría encaminando entre las dos partes cierto criterio de razonabilidad. Yo creo que, viste que el gobierno presente no le importa tanto que no pasen las cosas, sino que no salgan en los diarios. Entonces el tipo de cambio oficial ya no es 360. Cuando vos medís todas las operaciones legales que se hacen de comercio y financieras, está arriba de 500. Pero como lo desdoblan, entonces hoy subió el dólar turista y ayer el de importación y antes le pusieron otro impuesto más país. Bueno, la cuestión es que no se note. Esa ensalada que tenemos de 15 tipos de cambio no es una buena herencia para el que sigue. Tendría que haber devaluado. Bueno, está ocurriendo la devaluación en cuota de manera desordenada, pero no hay una transición generosa, ordenada, una cooperación entre los equipos. Acá también voy a hacer una crítica al entrante. Este vértigo que vemos ahora, que viste que en un día se definen 4 ministerios y que cambia y los que estaban confirmados, Ocampo no están más y Píparo en la ANSES, eso también denota cierta improvisación, ¿no? Porque en realidad el elenco, el gabinete, el elenco económico en particular y el programa económico ya deberían ser un activo público, con conocimiento de todos, puesto arriba de la mesa, con total transparencia, explicándose ahora. Y eso ayudaría a ganar tiempo en una herencia muy complicada y eso permitiría inclusive anteponer los proyectos de ley o el día de la Asunción. Me imagino qué podría suceder con el conocimiento del estado de las cuentas, que no se hace de otra forma que sentándose ahí unos cuantos días seguidos. Podría el presidente electo hacer el discurso de Asunción y decir, acá les dejo el primer proyecto de ley, el proyecto de presupuesto para el año que viene. Eso sería una transición ordenada, civilizada y pensando en los argentinos. Ahora, ¿generosa qué sería? Porque la palabra generosa implica que crees que hay algo que tendrían que haber hecho y no hicieron, o no están haciendo. ¿Devaluar sería eso? Bueno, han atrasado el tipo de cambio. A este tipo de cambio se pierden reservas, no se acumulan, ¿sí? Por eso terminan con menos 10.000 millones de dólares. Han atrasado las tarifas de manera irresponsable, entonces eso aumenta los subsidios, entonces deteriora las cuentas públicas. Se han hecho, durante la campaña, se han hecho plan platita, algunas cosas transitorias, otras permanentes, como por ejemplo se han bajado impuestos de manera permanente, que no eran los primeros a bajar, y eso agranda el agujero fiscal. Se deja una deuda de importaciones de 47.000 millones de dólares, que eso lo va a tener que enfrentar, no el próximo gobierno, los argentinos a partir del 10 de diciembre.
Entonces no, más bien se está, como se dice, como empujando con la panza para llegar, que no se note mucho o lo menos posible la crisis. Se ha reprimido inflación con controles de precios, atrasando el dólar también es inflación reprimida. Lo dijo ayer bien el presidente electo, creo, hay un montón de inflación oculta bajo la alfombra. Muy probablemente la inflación del verano va a ser mayor que la inflación de la primavera, que ya es alta, promediando 10% mensual. Y eso no va a ser responsabilidad del gobierno entrante, va a ser del saliente, porque... Cuando decimos más alta, ¿qué expectativa sería? Bueno, depende de cuál sea el programa económico, que hoy no se conoce. Creo que el presidente electo tiene dos activos importantes. Uno me parece que tiene convicción en lo que quiere hacer. Me parece que piensa que tiene buenas ideas, o sea, en el punto de llegada. Por lo menos las grandes líneas, una economía más abierta, un Estado más chico, con impuestos más bajos. Ese es el funcionamiento sano del capitalismo y salir del laberinto al que nos sometió este gobierno. Eso lo tiene claro quizás como nadie, lo ha expresado. La segunda virtud creo que ha pasado esta semana, se ve mucho del dogmatismo al pragmatismo con la designación de estos funcionarios. Digamos, abandonó esa idea, bueno, la dolarización era una mala idea y con este cambio de responsables de la política económica, no confirmado aún, evidentemente queda postergado. Tiene, sí, alguna morosidad en esa definición del programa, no se conoce el programa, y si bien los nombres que conocimos hoy son gente, en primer lugar, honesta, en segundo lugar, idónea, tanto para el Ministerio de Economía como para el Banco Central. ¿Crees que es un buen ministro de Economía? Creo que son honestos e idóneos y con experiencia en el sector público, que no es irrelevante eso, porque hay que saber dónde está la botonera. Por supuesto no es excluyente, puede venir alguien nuevo, pero es una ventaja. Pero así como los nombres no son indiferentes, la táctica, el plan, o sea, Scaloni puede tener a Messi, a Enzo Fernández y a McAllister y a De Paul. Genial, 4 buenos jugadores. Pero la táctica importa, porque si no saben quién va por derecha y quién va por izquierda, es un caos. Los mismos jugadores, Messi estaba con Sampaoli, fue un desastre. Entonces, el plan es más importante que los nombres. Ahora, Milei también está claro, digamos, nunca pasó que sea un economista el presidente, y él no solo es un economista, sino que es un economista con una idea muy clara, muy contundente, no sé si muy rígida, pero en principio pareciera que sí, que es la que él tiene en su cabeza, la que quiere ejecutar. Y eso para un ministro de Economía está bueno, digamos, que el presidente también se sienta ministro de Economía y aparte lo ratifica en cada entrevista que da. Está bueno que sea economista porque tiene la intuición, entonces puede acompañar. El plan económico de este gobierno y de todos no es del ministro de Economía, es del presidente. El plan de gobierno es del presidente. Entonces no tiene ningún sentido un plan que haya una disidencia ahí, porque si no, no sería una democracia, sería una tecnocracia. Entonces es del presidente. Ahora, esa es una ventaja. El primer presidente economista de la historia argentina. Sería un error muy delicado que él ejerciera de ministro de Economía, porque él tiene que estar para otra cosa, para la visión, para la estrategia, para la relación con el mundo, para la visión, para el rumbo. La botonera la tiene que manejar el funcionario a cargo, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, porque el presidente primero no va a dar abasto y se puede confundir fácil en sus objetivos de corto y de largo. Entonces, no, sería un riesgo que se confundiera. Ya pasó con otros presidentes no economistas. Como por ejemplo, ¿Macri tuvo ese riesgo? No, me acuerdo de Néstor Kirchner, que decía que él decía que iba a ser su propio ministro. Sí, Néstor Kirchner fue un ejemplo. Estaba orgulloso de eso, que usaba la libretita, eso. Ese es un manejo amateur de la política económica. Y uno de los pasivos que hereda Milei es un estado de la economía muy delicado, está todo en rojo. Entonces no se puede, esto que dice Caputo, no lo dijo públicamente, pero que él entiende que si no consigue compromisos de dólares antes de asumir, no hay manera de asumir, ¿es así? ¿No se puede asumir este país el 10 de diciembre sin tener algún backup de dólares? Mira, yo ahí, primero, por eso digo, no conocemos el plan. Hay un trascendido de que puede haber un crédito externo.
Yo te digo, Luciana, no hay que empezar por el final. Si eso es un componente más de un programa económico que no conocemos y que a esta altura podría ser un activo público, como decía antes, está bien. Si ese es un componente inicial o central, y mira, la relación de causalidad, la secuencia importa, va de lo fiscal a lo monetario, de lo monetario a lo cambiario a lo financiero, no al revés. Porque vos puedes hacer el mejor programa financiero. Caputo es un trader, no es un... No, eso me parece que es una simplificación un poco despectiva. No lo digo despectivamente. No digo por vos. A veces se dice eso. Sí. Porque hay esta necesidad de etiquetar, es un trader, es un teórico. No. Sí. Es un economista reputado que tendrá una visión de equilibrio general. Lo que digo es mejor tener 12.000 o 15.000 millones de dólares, sí, es mejor. Pero si eso solo y no se hace el ajuste fiscal, lo voy a llamar ajuste fiscal, si no se deja de gastar más de lo que ingresa, eso como entra va a salir. Porque vamos a cambiar la LELIQ y si después terminamos de cambiar la LELIQ y vamos a tener otra vez reservas negativas. Entonces, si no se hace el trabajo fiscal, que es la ley de presupuesto, la motosierra no existe, es un buen eslogan de campaña, muy gráfico, muy ilustrativo, muy fácil de entender, pero después no hay un botón que dice motosierra, hay un presupuesto, una ley de presupuesto. Entonces, si no se hace eso, que es el equilibrio fiscal, hay que seguir dándole a la maquinita, y si hay que seguir dándole a la maquinita, la brecha no va a bajar. Entonces, hay que tener bien claro ese orden secuencial, no en la ejecución, en la causalidad del problema. La sumamos a Maru, que está en el móvil. Además de con Hernán Lacunza, y vamos a conversar con Agustín Laje. No sé si ustedes en casa lo conocen. Es uno de los escritores más vendidos de la Argentina y diría que de Latinoamérica también en sus libros, sobre un pensamiento más de derecha. Él es muy joven. Maru, ¿estás ahí con él? Sí, estoy acá con Agustín Laje. Más de derecha decís vos, él se define como de ultraderecha, inclusive claro, pues. Una de las cosas que plantea en sus libros, el que te acordás, ¿se acuerdan? En 2022, en la rural, Javier Milei, cuando todavía no eran candidato a presidente, presentó su anteúltimo libro, que era La batalla cultural, y presentó ahora uno nuevo, que es Generación Idiota. Agustín, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias a vos. ¿Cómo te definís vos? Mira, yo me defino como una persona de derechas. Lo que pasa es que hoy ser de derechas se abre la puerta para que de inmediato se lo califique a uno de ultraderecha. Pero ultraderecha tiene un tufillo medio neonazi y yo no tengo absolutamente nada que ver con ese tipo de corrientes. De hecho, en la corriente que yo me siento cómodo es lo que podemos llamar muy genéricamente nueva derecha. La nueva derecha es una articulación entre sectores libertarios, sectores conservadores populares, sectores patrióticos, que no es una invención mía, sino que ya existe, no existe desde Milei, sino que Milei en todo caso se inscribe de alguna forma en esas corrientes. La nueva derecha tiene que ver con lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump, con lo que pasa en España con Vox, con lo que pasa con Chile, por ejemplo, con el espacio de José Antonio Kast. Es decir, son experiencias en Chile, en Perú, por ejemplo, con López Aliaga. ¿Y en Argentina con Milei? Y en Argentina con Milei, que obviamente él es liberal libertario, pero la libertad avanza implica una articulación con sectores que no son liberales libertarios en un sentido puro, sino que son también sectores conservadores populares. De hecho, la vice de Milei yo la definiría en esos términos. Con lo cual, cada país, digamos, que hace surgir una nueva derecha, esa derecha se puede conducir más bien por un libertario, como es el caso argentino, más por un conservador, como es el caso español, o más por un nacionalista, como es el caso de Estados Unidos. Para los que no te conocen y nos están viendo en casa, vos no tenés un rol formal hoy en La Libertad Avanza, sin embargo, sos un hombre de permanente consulta de Javier Milei. Muchos te definen además como quien estructura la batalla cultural que Javier Milei viene a dar, porque digo, Milei no propone solo un cambio en lo económico en la Argentina, sino un cambio más profundo y que de alguna manera retoma esto que vos planteás de dar esta batalla. Mira, yo tengo amistad con Javier por lo menos desde el año 2017.
A Victoria yo la conozco desde el año 2006, es decir, nos conocemos hace un buen tiempo ya. Y una de las cosas que diferencia la nueva derecha de la vieja derecha es que la vieja derecha pensaba que arreglando la economía todo iba de suyo, todo se daba por añadidura. La nueva derecha observa en la izquierda una estrategia exitosa que es lo que llamamos batalla cultural, que curiosamente no es un término de la derecha, es un término de Antonio Gramsci, un filósofo neomarxista italiano, que recupera el kirchnerismo, que recupera a la gente, por ejemplo, de Carta Abierta, y que empiezan ellos a hablar de la batalla cultural que están dando desde el Estado. En la época, sobre todo de los primeros gobiernos kirchneristas, se dio una gran batalla cultural a través de Paca Paca, 678, las estructuras de los derechos humanos que reescribieron la historia, Madres de Plaza de Mayo, los intelectuales en general que se agrupaban en torno a el gobierno. Esa idea de batalla cultural, la derecha la toma y dice, nosotros vamos a hacerla también, pero vamos a hacerla desde la sociedad civil, vamos a hacerla de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque de arriba hacia abajo es ingeniería social. Bueno, pero ahora hay un presidente electo que expresa esto que vos decís. Sí. Luciana Jauna, que está en el piso, te hace una pregunta también. No, a los dos les digo, tenemos que ir a una pausa, 5 minutitos y volvemos y seguimos conversando. Hay un montón de temas que Agustín, para los que no lo conocen, plantea, recién hacías una introducción, pero hay temas concretos que generan mucho conflicto, si querés, cuando se ponen sobre la mesa de discusión. Feminismo, ley de aborto legal, seguro y gratuito, tu mirada sobre los 70. Hablamos de todo eso y seguimos conversando con Hernán Lacunza, que finalmente nunca le hice la pregunta más importante que yo creo que hay que hacer, que es, ¿se puede hacer todas estas reformas sin el Congreso a tu favor? Milei puede hacer todo este plan que por ahí la bala, pero sin Congreso a tu favor. Lo charlamos después de la pausa. Adrián Mercado presenta Argentina Oro, Plata y Cobre, la noche de las distinciones a la minería 2023. Conferencia y cena anual de premiaciones de la industria minera, 29 y 30 de noviembre, Ciudad de Buenos Aires. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Vení a Mendoza. Lo mejor de lo mejor. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. En Lanús tenemos actitud verde. Lanús nos une. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana en supermercados, combustibles, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online. Vení al Ciudad. Entra al banco que te banca. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. La Estampa, restaurante italiano. Nos mueve la búsqueda de un futuro mejor. Toyota, todo lo que te mueve. Las más variadas cervezas artesanales. Vení a Posadas, Gobierno de Misiones. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Digit descubrí un mundo de tecnología y comprá en cuotas sin interés con envío gratis. Digit, descubrí lo nuevo. Nuevo Geniol con paracetamol.
Acá estamos de vuelta en Verdad Consecuencia. Está Hernán Lacunza sentado en el piso. Vamos a seguir conversando. Está Manu, está Bruno, está Maru con Agustín Laje, que siempre estoy por equivocarme y decirte Antonio. Agustín, perdóname, juro no lo voy a hacer. Pero si lo hago te pido disculpas. Pero quería compartir con ustedes desde el móvil la información que tiene Bruno y volvemos a conversar sobre otro cambio cultural en Milei, que es su decisión de buscar una manera distinta de asumir. Y esa info la tiene Bruno. Brunito. ¿Cómo están? Buenas noches. Así es. A ver, el próximo 10 de diciembre se podría dar luz una asunción presidencial hasta ahora inédita, diferente a todo lo que conocimos. ¿Por qué por qué utilizo la palabra inédita? Bueno, porque una de las negociaciones que se están dando tiene que ver con el lugar, con la metodología en la que Alberto Fernández le va a hacer el traspaso de mando a Javier Milei. ¿Y qué es lo que quieren en La Libertad Avanza? Que el traspaso de mando, es decir, el momento en que el presidente saliente, Alberto Fernández, le entrega el bastón presidencial y la banda sea frente a la gente, al aire libre, en un lugar absolutamente diferente a lo que venimos viendo o acostumbrados en las diferentes transiciones. Te quiero contar las 3 opciones que se están barajando. ¿Esto cómo es? ¿Quién lo habla con quién? Mirá, exacto, es una de las tantas transiciones. Respecto de lo que es el gobierno y Cristina Kirchner, porque acá un dato no menor, Lu, que me olvidé y que quiero aclarar, la jura que lo marca la Constitución sí se tiene que dar en el Congreso de la Nación, la jura que le va a tomar Cristina Fernández de Kirchner, pero el traspaso de mando no está regulado, puede ser en cualquier otro lugar. El asunto del bastón. Claro, de hecho Mauricio Macri quería que sea en la Casa Rosada, Cristina no se pusieron de acuerdo en su momento. Y tuvo que asumir Pinedo y entregárselo. Sí. Entonces, en este marco hay 3 opciones que se barajan, las cuales van a tener que ser aceptadas por el presidente Alberto Fernández. Él tiene que dar su visto bueno. Sí, a ver, entonces, ¿el balcón? ¿El balcón no está bien? El balcón de la Casa Rosada es la opción número 1 porque... Pasa que Alberto Fernández también tiene que ponerle la cara a eso. Y si todo el público es libertario, lo van a silbar. Ahí el elemento que es... Incluso digo, Manu no me deja mentir, todo el mundo en La Libertad Avanza lo que dice es queremos que se vea el momento en el que se produce el traspaso de mando. Es por eso que el balcón, que es un lugar, por supuesto, histórico de la Casa Rosada, es una de las opciones. La segunda opción que te quiero traer tiene que ver con la plaza de los 2 congresos. Esta ya te digo yo que no. Esto va a decir que no la Casa Militar. Hay una cuestión ahí. La Casa Militar está preocupada por la cuestión que tiene que ver con la seguridad del presidente electo. Además, recordemos que si es un lugar público se podrían dar manifestaciones y marchas. Y la tercera opción, que es dentro de alguna manera, no dentro del Congreso, pero sí en las inmediaciones, que tiene que ver con las escalinatas del Congreso, también un lugar abierto, al aire libre, y esa es la tercera opción que se baraja, que como es la más razonable. La más razonable. Salís de que Cristina te hace jurar y te... Manu. Y pasás, exactamente. Sí. Hay una intención también deliberada de mostrar a un Javier Milei lejos de los privilegios de la política, incluso en su cargo de presidente y cerca de la gente. Esto que vimos todo el tiempo en la campaña, bueno, no quieren perderlo, esa cercanía de Milei con la gente que abrazaba a todo el mundo, las recorridas de la campaña, no quieren perderlo. Esta es una señal en ese sentido. Ahí está, hay que ver en qué queda, ¿no? A lo mejor le pasa el bastón y él sale a saludar a la gente solo, pero bueno, él quiere hacerlo así. Maru. Agustín, estábamos escuchando ahí las distintas opciones. Javier Milei trae toda una estética distinta con La Libertad Avanza. La batalla cultural, que entiendo por la relación que vos tenés con él, por lo que han hablado y por lo que hemos charlado nosotros, que es algo que él quiere llevar adelante. ¿Empieza desde el primer día? Yo creo que ha empezado desde mucho antes de las elecciones. La batalla cultural tiene que ver con acondicionar la opinión pública para generar un cambio político posterior. Ahora bien, desde el gobierno va a haber maneras de hacer batalla cultural. Pero ¿cómo acondicionar? ¿Eso qué quiere decir, manipular? No, simplemente ingresar en el terreno de la opinión pública a disputar tesis, ideas que eran hegemónicas en la Argentina. Te pongo un caso, la idea de la justicia social. La idea de donde hay una necesidad nace un derecho. La idea, recién hace un ratito esto se mencionó, de el feminismo, todos tenemos que ser feministas.
Por ejemplo, necesitamos en ese sentido incluso un Ministerio de la Mujer, los géneros y las diversidades. Bueno, en esos campos ya se estuvo trabajando mucho antes que en la campaña presidencial. De hecho, tanto fue así que las otras fuerzas políticas tuvieron que correrse hacia la derecha. El candidato más de derecha que tenía Juntos por el Cambio era la señora Bullrich. El candidato más de derecha de los K era Sergio Massa. Está bien, pero durante la campaña se dijeron un montón de cosas. Por ejemplo, la dolarización. Y ahora el padre de la dolarización, que es Ocampo, está diciendo yo no voy a estar. Bueno, quizás también puede haber una marcha atrás con esta batalla cultural. Mira, yo no lo creo porque, a ver, hace 48 horas, por ejemplo, Bertie Venegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza, anunció, por ejemplo, que su objetivo primordial en el Congreso va a ser luchar para derogar la ley del aborto, que no es un tema económico, es un tema más bien cultural. O, por ejemplo, ya se sabe... La vicepresidenta electa de la Nación ahora, cuando se lo preguntamos nosotros, creo, en una entrevista durante el debate, dijo que era un tema que por supuesto que le importaba, pero que no estaba entre las prioridades. Bueno, lo que pasa es que con la disposición y con el poder que hoy tiene La Libertad Avanza en el Poder Legislativo, evidentemente ahora no alcanza. Pero no te olvides que en 2 años va a haber una reconfiguración y si a este gobierno le va bien en sus primeros 2 años, entonces, ¿quién te dice? En 2 años se puede generar una mayoría dentro de las cámaras. O sea, bueno, que decís que si Javier Milei arregla la economía, puede ir por estos cambios. Ahí vamos al piso que Luciana quiere. Sí, Luciana. No, me intrigaba, Agustín, en representación de qué supuestas mayorías ustedes entienden que tienen que ir a revisar una ley que pasó por absolutamente todo el tránsito del Congreso, no solo por la votación, sino por la cantidad enorme de especialistas que fueron, se generó una movilización popular, pasó por todos los registros institucionales para aprobarse, y me intriga en representación de qué parte de la sociedad o de qué mayoría de la sociedad ustedes entienden que hay que volver a hablar de eso y a revisarlo. Bueno, convengamos que el debate real se hizo en el 2018, ¿bien? Después, durante Alberto Fernández, no hubo debate. Y aparte que las leyes no son cuestiones estáticas que aparecen allí y nunca más se las puede tocar. Hay una enorme porción del pueblo argentino que está en contra de esa ley. Es como la ley de alquiler. Bueno, sí, como un montón de cosas. Hay una enorme porción del pueblo argentino que no está de acuerdo con muchas cosas, pero para eso está el Congreso como representación. Entonces, si cada grupo social, si cada grupo social quiere revisar cada ley que se aprueba institucionalmente en Argentina, entonces no terminas nunca de institucionalizar nada. Por eso me pregunto por qué entienden cuál es la mayoría que representan y de dónde salió, digamos, dónde está ese número. La gente que votó a Milei no significa que votó el aborto. A ver. No, exactamente, pero vamos a ver en 2 años qué pasa con la representación política. Como dije recién, en 2 años se votará y la gente dirá, bueno, queremos apostar por más legisladores de este espacio político o no. Si las mayorías están, yo no puedo hablar acá en calidad de vocero de nada, yo no tengo ningún cargo, yo estoy interpretando lo que Bertie Venegas Lynch dijo hace 48 horas. Sí. Él dijo muy claramente, voy a estar estos 4 años trabajando, entre otras cosas, para derogar la ley del aborto. Y las leyes se pueden derogar legítimamente, es decir, una recomposición política puede derogar una ley. Absolutamente, da la sensación que no fue un tema clave de la campaña. Por supuesto que se habló, inclusive Victoria Villarruel días antes de la elección dijo que en la Argentina se estaban abortando bebés a términos, lo cual no sería un aborto, sino que sería un asesinato y debería ser denunciado penalmente. Pero digo, da la sensación que no fue el caballito de batalla por el cual Javier Milei termina ganando las elecciones. Creo que en ese sentido apunta Luciana, ¿no? Uno vota a un candidato presidente o un proyecto político por muchas cosas, no necesariamente eso quiere decir que toda la gente que te vota esté de acuerdo con con algunas propuestas que quizás son más extremas y con una ley que nos lleva muchísimos años. Digo, es muy joven la ley de legalización. Pero se dijo públicamente y se lo repitió un montón de veces. Sí. O sea, a ver, esto no es una sorpresa postelecciones. La gente votó a un candidato que dijo infinidad de veces, es más, lo dijo Infantino. Es un candidato, Milei, que incluso dijo que está en contra del aborto en 2 de las 3 causales. O sea, el votante supo esto. No estoy diciendo que no lo sepa, digo que quizás no está de acuerdo con todo lo que propone ese candidato cuando lo vota, digo. Mira, el otro día veía una encuesta que Agustín, mostraba paño los al aire. interrumpo, perdón por la desprolijidad. Me meto porque tenemos que ir a una tanda, después seguimos y cerramos esta idea, pero estamos muy pasados de horario. Vamos a una tanda, volvemos enseguida y quedan preguntas
medulares para la CUNSA. Vamos a hacer tiempo a todo, lo prometemos. Ya volvemos. Acá estamos de vuelta rapidísimo, tenemos pocos minutos, Maru, cerramos allá. Sí, bueno, Agustín Laje, un debate que es infinito. Agustín, tenemos 1000 cosas para discutir, el tiempo es tirano. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Claro. Te agradezco por tu tiempo. Muchísimas gracias. Lo esperamos acá. Maru, le hacemos rapidísimo en un minuto el ping-pong a Hernán Lacunza, por sí o por no. Nadie puede decir que no lo hacemos desde antes que Massa. Vender, si querés, Maru, hacelo conmigo. No sé si está enganchada. ¿Vender YPF, sí o no? No. ¿O Campo o Caputo? Caputo. Hacelo, Lu, avanza vos. Dale. ¿Se puede hacer un ajuste de 15 puntos del PBI, sí o no? En realidad es 5 de presupuesto y 10 de intereses del ELIC. Si no se hace, va a haber una crisis. Hay que hacerlo, entonces. Hay que hacerlo. ¿Se vienen 6 meses muy duros, sí o no? Se vienen 6 meses difíciles, sí, o sea, la respuesta es sí. Producto de la herencia. Vos pones a Messi y a Maradona ahí, igual es difícil porque hay inflación reprimida, hay un dólar atrasado y hay una actividad artificial. Se dejaron importar cosas sin pagar. Entonces ese crédito ahora va a haber que pagarlo. Pero si se hacen las cosas bien, se puede salir. ¿En 6 meses? Sí. Gracias. Lacunza, el otro ministro de una transición complicada en la economía, Manucho. Gracias por todo. Sí, los Manu Jove, si ustedes quieren saber, yo creo que creo que ni los libertarios saben tanto como Manu Jove de sí mismos. Así que bueno. Ellos están mareados también con la información, como claro, nosotros. Se las pasás en limpio vos. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos el jueves que viene con Marula acá en el piso. Que descansen, que estén bien. Chau.